Queridos hermanos, Dios les bendiga. Y deseamos de todo corazón que ustedes puedan disfrutar y compartir estos devocionales que estamos transmitiendo por estos medios. Hemos estado trabajando en Hechos de los Apóstoles por buen tiempo ya. Hoy llegamos al capítulo 19 y es importante que usted comparta estas enseñanzas con personas que usted conoce que no tienen a Cristo, porque hay falsas enseñanzas igualmente en nuestros medios, doctrinas o falsas doctrinas que siguen en nuestros días adorando imágenes, dándole el primer lugar a una imagen y dejando a Dios en segundo plano. Qué triste, pero esto es lo que les enseñan. Qué cosa más alejada de la realidad, porque Dios, el primer mandamiento, tanto en la ley mosiánica como en Cristo, en la ley de la gracia, en la dispensación de la gracia, es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y Dios es espíritu. Hoy llegamos al capítulo 19, versículo 23 de Hechos. Hechos 19, 23. Y vamos a ver allí un gran disturbio que se le formó a Pablo y a los creyentes de Éfeso tan solo por predicar la palabra de Dios. Porque eso les afectaba sus negocios. ¿Y cuál era el negocio? Vender estatuillas, imágenes pequeñas de una diosa pagana de nombre Diana. Pero ellos no peleaban por la imagen, ellos peleaban por la ganancia que les generaba dicha imagen. Mira lo que nos dice Hechos 19, capítulo 19, versículo 23. El título: Alboroto en Éfeso. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino con mayúscula, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es diosa de los efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios que eran compañeros de Pablo. Esto se repite a menudo hoy en día. Pablo estaba en Corinto. De Corinto pasó a Éfeso para predicar la palabra de Dios. Pero cuando Pablo llegó a Éfeso y comenzó a predicar la palabra, vinieron los disturbios, vino el problema con los que se oponen al camino. El camino se refiere a los que siguen a Cristo, a los creyentes. Hubo disturbios en contra del camino de los cristianos.
los que son seguidores de Cristo, porque por la predicación de la palabra de Dios, muchos creían en el Señor y se apartaban de la adoración a la imagen de esa diosa pagana. ¿Qué estaban defendiendo estos que alborotaron al pueblo? Estaban defendiendo sus intereses, estaban defendiendo sus riquezas, estaban defendiendo su negocio. La codicia los invadió. Cuando Pablo predicó en Éfeso, Demetrio el platero, dice aquí, y sus colegas que se dedicaban al mismo oficio, no estuvieron de acuerdo con la doctrina de Pablo y su enojo era muy grande porque la predicación de la palabra de Dios atentaba contra sus ganancias. Ellos hacían estas estatuillas de plata de la diosa Diana y la vendían. Vivían y hacían riquezas de estas cosas por la venta de imágenes. Todavía en el pasaje que acabamos de leer, ellos hablan muy claro de que sus negocios, dice, de los cuales vivían y se enriquecían, se estaban afectando porque Pablo estaba predicando la palabra de Dios y mucha gente creía en Dios y ya se apartaba de las creencias en imágenes y esto atentaba contra la fuente de ingresos de esta gente pagana. La estrategia de Demetrio el platero fue apelar al amor de la gente por el dinero, porque le generaban muchas ganancias la venta de estatuillas. Y para eso Demetrio apeló a la religiosidad, a la religión. Porque la gente cuando le hablan de religión se enaltece, se perturba y defienden la religión pensando que la religión salva, sin darse cuenta que el que salva y murió en la cruz fue Cristo. Donde quiera, hermanos, que se predique la palabra de Dios, aquellos que hacen negocios por la venta de imágenes se van a oponer. Hoy en día no hay diferencia con esto. Podemos ver en los diferentes pueblos humildes nuestros cómo cada vez que hay fiestas patronales que le llaman, hay personas vendiendo todo tipo de estatuillas, todo tipo de asuntos religiosos. Sacan ganancia de esto por la ignorancia de personas que piensan que están haciendo algo para ganar el cielo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Ellos dicen muy bien, estos ídolos que hacemos con las manos, una imagen es una estatua hecha por mano de hombre. Jesucristo es Dios y Dios es espíritu. Usted no puede tocar a un espíritu, no puede ver a un espíritu. Creemos en Dios por fe, no por vista. Pero hoy en día, también los vendedores de estatuillas y de asuntos, objetos religiosos, hacen negocio y cuando se les quiere hablar y predicar la palabra de Dios, se oponen y simplemente ponen una religión por delante. ¿No le ha pasado a usted que es cristiano y le habla la palabra de Dios a alguien así? Simplemente le dicen, yo soy de tal religión, sin entender que la religión no salva. El que salva es Cristo, quien vino a morir en la cruz y resucitó al tercer día
para salvarnos de un infierno que teníamos seguro. Ojalá muchos de los que creen en estas imágenes estén viendo este devocional hoy y busquen la palabra de Dios y entiendan que el Mesías vino un día. Cristo vino un día para morir en la cruz por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ojalá y muchos entiendan que no es una imagen la que te puede salvar. La imagen es hecha por manos de hombres. Si es hecha por manos de hombres, no es de Dios. Porque Dios es espíritu. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y está buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Tengamos cuidado con eso. Así como se levantó este gran disturbio allá en Éfeso por la predicación de la palabra de Dios, también hoy encontramos oposición. Pero Pablo no se detuvo. Pablo siguió predicando aún después de persecuciones. Nosotros tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. También hay seguidores de imágenes religiosos que se ven afectados en sus negocios, pues la codicia los embarga y se oponen a la predicación de la palabra de Dios. No entienden, y muchos sí entienden, pero saben que sus negocios les son afectados. Déjeme decirle algo y cierro con esto. El único negocio que rinde frutos de vida eterna son las cosas de Cristo. Es la palabra de Dios. En el único negocio que usted debe invertir su tiempo es en la palabra de Dios. Porque Cristo vino para darnos vida eterna. No crea más en imágenes. Mire que aquí hoy en día hablan mucho de que yo no adoro, yo venero. Y aquí ellos están hablando de que ellos estaban venerando a esas imágenes. Y hoy en día se hace lo mismo. Tenga cuidado por amor a Dios. El que salva es Cristo, no una religión. Y Cristo no es una estatua hecha por manos de hombres. Cristo es Dios que vino a este mundo a pagar por el pecado suyo y mío para que usted y yo no vayamos al infierno. Que Dios lo bendiga.